Hola chicas y chicos, en este video vamos a hacer una revisión de los enlaces químicos, fundamentalmente del enlace iónico y del enlace covalente. Si recordamos, el enlace iónico se formaba entre un metal y un no metal. Como un metal es un elemento cuyos átomos quieren perder electrones, esto significa entonces que el metal obviamente va a tener ese objetivo de perder sus electrones de valencia y estos van a ser transferidos hacia el no metal debido a que los no metales buscan ganar electrones, con el objetivo siempre de adquirir la configuración del gas noble más cercano. Esto quiere decir, en la mayoría de los elementos, llegar a 8 electrones en su último nivel y en el caso solamente del hidrógeno, llegar a 2 electrones totales. Por eso hablamos de completar el octeto o el dueto. Esto, lógicamente, lo que consigue es que el metal se convierta en un catión debido a que perdió electrones y por lo tanto va a adquirir carga positiva, mientras que el no metal va a ganar electrones y de esa manera va a adquirir carga negativa formando un anión. Al formarse iones, la atracción entre estos iones positivos y negativos será lo que denominábamos el enlace iónico. Por otro lado, el enlace covalente se formaba entre dos no metales. Los no metales entonces, para poder ganar electrones en simultáneo, lo que van a hacer es superponer sus átomos y compartir pares de electrones. Nosotros hemos visto el año pasado, en tercero, enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples, las tres maneras en las que podían compartirse pares de electrones, compartiendo un par solo entre los átomos, dos pares o tres pares. Este año vamos a ver también el enlace dativo, que es un caso especial que vamos a desarrollar más adelante. Por ahora entonces nos vamos a concentrar en repasar el enlace iónico y el enlace covalente con solamente estos primeros tres tipos de enlaces. Vamos a ver un par de ejemplos para refrescar eso. Comencemos entonces suponiendo que nos piden representar la estructura de Lewis de este compuesto, el fluoruro de calcio, calcio flúor 2. Lo primero que vamos a hacer es ir a la tabla periódica. Vamos a buscar esos elementos, el calcio, que lo tenemos por aquí, y el flúor, que lo tenemos por acá. Primero vamos a fijarnos en qué zona de la tabla se encuentran. Recuerden que los metales estaban del lado izquierdo de la tabla, del lado izquierdo de esta línea en zigzag y hacia abajo, es decir, todos estos elementos son metales, mientras que los no metales se encontraban del lado derecho de la línea en zigzag, exceptuando a la columna, el grupo 18, donde están los gases nobles, ¿sí? Además, debemos tener en cuenta que el hidrógeno también es un no metal, ¿sí? Por eso acá tenemos una línea de separación del resto de los elementos que son metales. Una vez entonces que nos damos cuenta que el calcio es un metal por su ubicación y que el flúor es un no metal, podemos concluir entonces que el enlace es un enlace iónico. Y por lo tanto, procedemos a buscar los electrones de valencia, que eran los electrones que estaban involucrados dentro del enlace. En este caso, el calcio está en el grupo 2, por lo tanto tiene 2 electrones de valencia, y el flúor tiene 7 electrones de valencia por estar en el grupo 17. Recuerden que para los elementos representativos, que son los del bloque S, grupo 1 y 2, y para los elementos del grupo 13 a 18, podemos decir que los electrones los podemos obtener en general a partir justamente del grupo. Si están en el grupo 1 y 2, tienen 1 y 2 electrones de valencia. Si están entre el grupo 13 y el 18, tendrán 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones de valencia, ¿sí? Debemos tener en cuenta entonces que vamos a considerar para los elementos que son no metálicos, siempre vamos a mirar el grupo para poder sacar cuántos son los electrones de valencia para los no metales. Para los metales tenemos otro criterio también, que es mirar el número de oxidación. Por lo tanto, podemos pensar, por lo menos para estos elementos, que son los del grupo 1 y 2, que tienen 1 o 2 electrones de valencia por el grupo, pero ya si vamos a los demás metales, estos elementos pueden tener varios electrones de valencia y el criterio ya no va a ser mirar el grupo, sino mirar el número de oxidación. Para este caso, mirando el grupo ya nos alcanza. Veremos en el próximo ejemplo qué pasa si tenemos que ver el número de oxidación para sacar los electrones de valencia. Así que el calcio entonces, grupo 2, 2 electrones de valencia. El flúor, grupo 17, 7 electrones de valencia. Luego entonces lo que hacemos es representar estos átomos, 1 de calcio y 2 de flúor, con sus respectivos electrones de valencia.
2 electrones para el calcio, 7 para cada flúor, los podemos distinguir, por ejemplo, con puntos y con cruces. Y luego lo que vamos a analizar es, bueno, cómo se produce en este caso la transferencia de electrones. Dado que el enlace es iónico, hemos dicho que el metal tiene que perder electrones, todos sus electrones de valencia, y que los átomos de no metal, en este caso los flúor, deben ganar electrones hasta llegar a 8. Como tienen 7 de valencia, les está faltando un solo electrón a cada flúor y el calcio tiene 2 electrones, por lo que puede darle 1 a cada átomo de flúor. Y de esa manera, el calcio se quedará sin electrones de valencia, cumpliendo su objetivo como metal, y el flúor llegará a 8 electrones totales cada átomo de flúor, cumpliendo también con su objetivo. Ahora bien, cuando esto ocurre, ya hemos dicho, se forman iones y debemos escribir la estructura de Lewis, en la cual entonces van a aparecer estos iones. Del calcio tenemos un ion solo, escribimos su símbolo y ese símbolo lo vamos a acompañar con la carga del ion que se formó. Como el calcio perdió 2 electrones, queda con carga positiva y con carga más 2. Por otro lado, tenemos 2 iones de flúor que se van a formar, ponemos un 2 grande adelante, ¿sí? Y luego entre corchetes dibujamos uno solo de los flúor porque los dos van a ser idénticos, van a tener 7 electrones de valencia, ¿sí? Más el electrón ganado, llegando a 8 electrones totales. El símbolo y los electrones que le quedan se colocan entre corchetes. La cantidad no va dentro del corchete y la carga tampoco. Se escribe luego en la parte superior, en este caso pensando en que cada flúor ganó un solo electrón. No miro en total los flúor, sino que pienso individualmente en cada uno. Individualmente cada uno gana un electrón, por lo tanto va a quedar con carga menos 1. De esta manera entonces queda escrita la estructura de Lewis. Tengamos en cuenta entonces que acá adelante podríamos escribir un 1 porque hay un calcio solo, pero ese 1 se omite. Si es otra cantidad, 2, 3, 4, ahí sí el número hay que ponerlo obligatoriamente delante del ion. Listo entonces con la estructura de Lewis de este compuesto, vamos a ver otro ejemplo más, donde también nos vamos a encontrar un enlace iónico porque tenemos al hierro y al oxígeno, que si los buscamos en la tabla, el hierro aparece por aquí, es un metal, y el oxígeno por acá es un no metal, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hacemos para ver los electrones de valencia en este caso? El enlace lógicamente va a ser iónico por tener un metal y un no metal, pero ¿cómo hago para ver los electrones de valencia del hierro? Fundamentalmente, porque ya hemos dicho, para el oxígeno, que es un no metal, vamos a mirar el grupo y vamos a decir que como está en el grupo 16 tiene 6 electrones de valencia. Pero para el hierro no vamos a mirar el grupo ya para este elemento, ¿sí? Para los metales el criterio que podemos tomar en general es que la cantidad de electrones de valencia coincide con el número de oxidación que tiene el elemento en ese compuesto. Entonces, bueno, ¿cómo hago para fijarme, para el caso del hierro, qué número de oxidación tiene o qué número de oxidación está usando en el compuesto? Usamos la tabla de los números de oxidación. Lo que vamos a ver es, para el caso del hierro, que tiene 2 números de oxidación posibles, el 2 y el 3. Uno de esos dos lo está utilizando en el compuesto que tenemos que analizar. En este caso, el hierro va a tener que estar utilizando o el 2 o el 3. El oxígeno, vuelvo hacia atrás un segundo, va a usar su único número de oxidación, que es el menos 2. Y sabiendo eso vamos a poder deducir cuál es el número de oxidación que está utilizando el hierro en este compuesto. Como el oxígeno usa el número de oxidación menos 2 y la suma de números de oxidación total me tiene que dar 0, la parte del oxígeno acá va a ser menos 2 por 3, que da menos 6. Y entonces el hierro va a tener que utilizar el número de oxidación 3. ¿Por qué? Porque de esa manera, si hacemos 3 por 2, porque hay 2 hierros, me va a dar más 6. Y con la parte del oxígeno, que es menos 6, la suma me va a dar 0. Obviamente si pruebo acá con el más 2, esa parte me va a dar 2 por 2, 4, y 4 menos 6 no me va a dar 0. Por eso es que en este compuesto el hierro está usando el número de oxidación más 3. Por ello entonces podemos decir que el hierro en este compuesto va a trabajar o a utilizar 3 electrones de valencia, lo mismo que el número de oxidación. Y el oxígeno por su parte, como ya dijimos anteriormente, 6 electrones de valencia por encontrarse en el grupo 16. Luego entonces ya puedo empezar a pensar cómo se van a distribuir los electrones entre estos elementos. Tenemos 2 hierros, tenemos 3 oxígenos con sus respectivos electrones de valencia, 3 para el hierro, 6 para el oxígeno.
Y ahora luego hay que pensar cómo repartir estos electrones. Los hierros van a poder darles 2 electrones, por ejemplo, este hierro a este oxígeno, y de esa manera el oxígeno con 6 electrones va a poder llegar a 8. Sin embargo, le va a quedar un electrón al hierro que va a tener que repartírselo y dárselo a otro oxígeno, por ejemplo al segundo oxígeno. Recuerden que los metales tienen que perder todos sus electrones de valencia y así lograríamos que este hierro pierda todos. Luego entonces este oxígeno le está faltando un electrón, con este recibido llegaría a 7, el siguiente hierro le va a poder dar el electrón que le falta, si el oxígeno completa el octeto y llega a 8, y por último el segundo hierro va a poder darle los 2 electrones a el último oxígeno y así completar el octeto. Con eso los 3 oxígenos llegan a 8 electrones y los 2 hierros se quedan sin electrones de valencia. Ahora entonces podemos armar la estructura de Lewis del compuesto. Cada hierro, ¿sí? Son 2 en total, pongo un 2 adelante del símbolo, y cada hierro perdió 3 electrones, por eso queda con carga más 3, la misma que el número de oxidación. Y tenemos 3 oxígenos, vamos a poner un 3 delante y representar uno solo de esos oxígenos con sus 6 electrones más los 2 electrones que ganó. Lo ponemos entre corchetes y como cada oxígeno ganó 2 electrones, vamos a poner su carga menos 2. De esta manera queda representada la estructura de Lewis de este compuesto iónico. Pasemos ahora a un ejemplo de enlace covalente. El dióxido de carbono, CO2, si busco los elementos, carbono y oxígeno, los voy a ver del lado de los no metales. Aquí entonces saco los electrones de valencia mirando el grupo, como solemos hacer. Grupo 14 son 4 electrones de valencia para el carbono, grupo 16, 6 electrones de valencia para el oxígeno. Lógicamente, como los dos son no metales, el enlace es covalente. 4 electrones de valencia entonces y 6 como dijimos recién. Ahora, el enlace covalente se representaba distinto. Como tenemos que compartir pares de electrones, lo que vamos a hacer es dibujar los átomos con círculos, por ejemplo, que se van a superponer. Hay que elegir un átomo central que se va a superponer con todos los átomos que tenga a su alrededor. Acá en este caso, como hay un solo carbono y 2 oxígenos, la manera lógica por simetría es colocar el carbono en el centro y los oxígenos alrededor. Así empezamos a armar la estructura de Lewis. El carbono compartirá electrones con los oxígenos que están uno a cada lado de él. Ubicamos también los electrones de valencia, 4 para el carbono y 6 para cada oxígeno. Y ahora empezamos a centrarnos en los átomos que están en los extremos del compuesto. Siempre es más sencillo arrancar por ahí. El oxígeno, con lo que comparta con el carbono central, tiene que llegar a 8 electrones. Como por ahora tiene 6, vamos a probar haciendo los distintos tipos de enlace que dijimos que podían hacerse, simple, doble o triple, compartiendo un par de electrones, 2 o 3. Si comparto un par de electrones haciendo un enlace simple, fíjense que reubiqué electrones, de los 6 electrones que tenía el oxígeno puse uno para compartir acá y de los 4 que tenía el carbono uno para compartir acá. Este enlace simple permite que cada átomo gane un electrón. Fíjense que así el oxígeno llega a 7 electrones, 1, 2, 3, 4, 5 propios de él, más los 2 que está compartiendo con el carbono. Hay un electrón nuevo que es el que era del carbono, que antes le pertenecía solamente a él y que ahora le pertenece también al oxígeno. Pero con esto no alcanza porque el oxígeno le faltaban 2 electrones, tenía 6 de valencia y le faltan 2 para llegar a 8. Por eso lo que corresponde no es hacer un enlace simple, sino un enlace doble, es decir, poner otro par de electrones a compartir, siempre cuando compartíamos en este tipo de enlace hay la misma cantidad de electrones aportados por un átomo que por el otro, y de esa manera entonces con este enlace doble el oxígeno llega a un total de 8 electrones y completa el octeto. Lo mismo vamos a hacer con el otro átomo de oxígeno. Hay que hacer exactamente lo mismo porque tiene 6 electrones de valencia y le faltan 2 para completar. Con un enlace doble logramos que el oxígeno gane 2 electrones nuevos, que son estos que le pertenecían antes solamente al carbono. Así tenemos 4 electrones que compartidos con el carbono, más los 4 propios, y llega a 8 electrones. Una vez que logramos que todos los átomos alrededor del central completen el octeto, nos fijamos qué pasó con el átomo central y debería haber completado el octeto también. Fíjense que acá el carbono tiene 4 electrones, más estos 4 llegó a 8. Así que tenemos lista la estructura de Lewis del dióxido de carbono. Los compuestos covalentes también podían representarse con estructuras desarrolladas y para eso
lo que hacíamos era ubicar los átomos igual que en la estructura de Lewis, ¿sí?, ordenados con el carbono en el centro, y luego unir los átomos entre sí con líneas, donde cada línea representa un par compartido. Como acá se han compartido dos pares entre el oxígeno y el carbono, corresponden dos líneas, y lo mismo pasa con el carbono y el oxígeno de la derecha. Cada línea es un par compartido. La estructura desarrollada la podemos dejar así, pero también, y lo más recomendable, es dibujar también los electrones libres, que son estos que quedaron sin compartir con ningún átomo, los 4 electrones que le quedaron a cada oxígeno. Así también, mirando esta estructura desarrollada, podemos interpretar que los átomos han completado el octeto. Si acá identificamos que hay dos pares de electrones, o sea, 4 electrones compartidos, más estos 4 son 8, lo puedo mirar en los dos oxígenos y ver que completan el octeto, y también que el carbono central tiene 4 electrones y 4 acá, así que también completó el octeto. Ahora bien, este año lo que podemos hacer para dejar un poco más limpia la estructura de Lewis, y que se puede hacer en general y es una recomendación, es no utilizar los círculos que dibujamos acá en la estructura de Lewis, eliminarlos directamente. Para esto obviamente hay que ser muy prolijo, porque para que quede clara la estructura, lo que hay que hacer es sí o sí en la zona entre medio de los dos átomos dejar los electrones que se comparten entre esos dos átomos. Es decir, acá no puede aparecer entre medio del oxígeno y el carbono electrones libres del oxígeno, porque ya no se va a entender que el enlace es doble, ¿sí? Entonces, si somos prolijos y solamente ubicamos entre los átomos que comparten electrones los electrones compartidos y los libres los dejamos separados, como están acá, se va a entender igual la estructura sin utilizar los círculos para cada elemento. A partir de ahora vamos a hacer las estructuras y voy a tratar de hacerlas de esa manera. Veamos otro ejemplo de enlace también covalente. Hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Es covalente porque tanto el hidrógeno, recuerden que es un no metal, como el nitrógeno y el oxígeno son elementos entonces que buscan ganar electrones, son no metálicos, así que el enlace va a ser covalente. Los electrones de valencia, al ser no metales, los sacamos con el grupo. Un electrón de valencia por estar en el grupo 1 para el hidrógeno, 5 para el nitrógeno por estar en el grupo 15, y el oxígeno ya lo hemos trabajado, tiene 6 de valencia. Luego entonces la diferencia con el ejemplo anterior es que acá ya tenemos 3 elementos, ¿sí? Y tenemos que decidir bien quién es el átomo central. En el caso del CO2 era intuitivo, que era el carbono. Acá, ¿cuál de los 3 elementos? Todos están una vez sola, cualquiera podría ir en el medio. Pero primero nos vamos a fijar en la fórmula. La fórmula claramente nos muestra el nitrógeno en el centro, con lo cual lo más lógico sería ubicarlo ahí. Pero si tenemos dudas, de todas formas, lo que tenemos que hacer es siempre fijarnos cuál es el átomo que más electrones le faltan. Al nitrógeno, que tiene 5 de valencia, le faltan 3 para llegar a 8. Al oxígeno le faltan 2 para llegar a 8. Y al hidrógeno, recuerden que quiere llegar a 2 electrones, por lo tanto teniendo 1 le falta 1 solo. Así que al que más le faltan electrones es justamente al nitrógeno, le faltan 3. Por eso va a ir en el centro, tal como aparece en la fórmula entonces: hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Ubicamos los electrones de valencia que tienen cada uno, y ahora de nuevo nos paramos en los átomos de las puntas y empezamos a razonar qué tipos de enlaces tenemos que hacer. Lógicamente acá conviene mucho arrancar con el hidrógeno, porque es muy sencillo. El hidrógeno tiene un electrón de valencia y tiene que llegar a 2, es decir, tiene que ganar un electrón más, y para eso requiere de un enlace simple. Si comparte un par de electrones con el nitrógeno, ya el hidrógeno tiene su electrón propio más el que le compartió el N, y ya llegó a 2 electrones y completó. Ahora vamos con el oxígeno. El oxígeno, similar al caso del dióxido de carbono, tiene 6 de valencia, le están faltando 2 para completar, y solamente lo va a hacer con el nitrógeno, a partir de compartir electrones con el nitrógeno. Por lo tanto, vamos a hacer no un enlace simple, porque con eso llegaría a 7 electrones el oxígeno, 6 propios más el del nitrógeno que le compartió. Vamos a hacer un enlace doble. De esa manera, el oxígeno llega a su alrededor a 8 electrones en total, 4 sin compartir más 4 compartidos. Ya completaron los átomos de los extremos, revisamos qué pasó con el átomo central. El nitrógeno tiene 2 electrones compartidos con el H, 4 compartidos con el O, ahí van 6, más 2 electrones libres que son propios de él, llega a 8 electrones. Luego completaron todos los átomos, el octeto o el dueto en el caso del H, y ya está lista nuestra estructura de Lewis. La estructura desarrollada, la vamos ubicando los átomos de la misma manera. Átomo central entonces
hace un enlace simple con el H porque comparte un par de electrones, eso corresponde a una rayita sola, un enlace doble con el oxígeno, 2 rayitas por compartir 2 pares, y ubicamos los pares libres de cada átomo, los 2 electrones libres del nitrógeno y los 2 pares libres, 4 electrones en total libres para el oxígeno.